Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos bien en casa. Hoy celebramos la solemnidad de San José, patrono de la Iglesia, el padre putativo, padre adoptivo de Jesús, el esposo casto de María Santísima. Y quisiera transmitirles un mensaje, un saludo en primer lugar a todos los Josés que puedan estar escuchando este mensaje y decirles alguna reflexión, hacerles alguna reflexión sobre el santo patrono de toda la iglesia. Y la primera cosa es que no me gusta San José. Al menos no me gusta San José como viene presentado en cierta agiografía o en cierta devoción, porque San José nos lo presentan viejito, nos lo presentan pelado, nos lo presentan un poco como una cosa un poco irreal, ¿no? Porque a veces cierta espiritualidad nos ha presentado a San José viejito, ¿no? Viejito con el bastón y apenas se puede mover y no sé qué. Bueno, el motivo es doble y los dos motivos para mí son totalmente injustificados, pero bueno, así es la devoción en algunos momentos. ¿Por qué motivo ponen a José viejito? Primero, para salvaguardar el matrimonio casto con María Santísima. Entonces, claro, si María Santísima era una bellísima mujer de unos 14, 15, 16 años en aquel tiempo, pues se casaban muy jóvenes, pero bueno, de todas maneras ya estaba en edad para casarse, ya estaba comprometida. Entonces, claro, si se casaba con un joven, pues uno no sabe nunca qué es lo que hubiera pasado. Entonces, por eso la devoción dice, bueno, pongámosles un viejito, ¿no? San José era un viejito y que además era viudo, ¿no? Era viudo, había enviudado, ¿no? Y el segundo motivo, por lo tanto, primero para asegurar el matrimonio casto y en segundo lugar para justificar lo que aparece en el Evangelio, porque en el Evangelio se dice que se habla de los hermanos de Jesús, ¿no? Entonces, para resolver este problema, los hermanos de Jesús serían sus hermanastros, es decir, los hijos de José de un matrimonio precedente, ¿no? A mí no me gusta ninguna de las dos explicaciones y por lo tanto yo creo que San José era un joven lleno de ilusiones, lleno de expectativas, era un tecton, dice en el texto griego, dice tecton, nosotros lo hemos traducido como carpintero y alguno pues todavía más devoto lo ha llamado ebanista, es decir, que se dedicaba a trabajar la madera para hacer cosas nobles. Tecton en griego significa simplemente obrero. Entonces, seguramente San José era un obrero y en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, estaba construyendo una grande ciudad también ahí en Galilea que se llama Séforis. Entonces, seguramente San José y también cuando Jesús era un adolescente, era un joven, habrían sido llamados para trabajar ahí. ¿Y por qué me gusta pensar en San José como un joven? Porque a mí me inspira mucho San José, porque inspira mucho la vocación de todos los que hemos sido llamados a, de alguna manera, representar a San José en la iglesia, es decir, a ser padres espirituales, ¿no? Padres que se preocupan de la cosa más importante que son Jesús y María y de la cosa que son más importante en la iglesia, que son los fieles, sobre todo los más pobres, los más necesitados. Y, y yo veo mucho mi vocación y la vocación de cualquier joven adolescente o cualquier joven que siente la llamada al sacerdocio. ¿Por qué? Se los explico rápidamente. Yo creo que José era un joven normal. Era tal vez un poco extraño en el sentido de que era muy devoto, era muy justo, ¿no? Es lo que dice el Evangelio. Jesús era un hombre justo. José era un hombre justo. Y por lo tanto, la justicia en Israel tenía que ver con la santidad. No, no es la justicia simplemente de dar al que le corresponde lo suyo, sino que en el Antiguo Testamento la justicia, para hablar de justicia, se refería sobre todo a la santidad, ¿no? Era una persona santa, era un buen hombre, pero era una persona normal y en aquel tiempo, según yo, ¿no? De acuerdo con mi percepción de las cosas, San José pues hubiera vivido la santidad de su condición de obrero, de su condición de hijo de Israel, como todos. Se hubiera casado, hubiera tenido hijos.
Y yo creo que también los que hemos sentido la llamada al sacerdocio, pues venimos de un contexto en el cual hemos sentido también el deseo de formar una familia. Si hemos abandonado este camino de formar una familia, no ha sido porque no queríamos, no ha sido porque no nos gustaba, no ha sido porque no sentíamos atracción hacia la mujer o no sentíamos el deseo de poder fundar una familia, todo lo contrario, ¿no? Uno siente que la renuncia a la familia es una renuncia a una cosa bellísima, ¿no? A poder ser realmente papá y manifestar la paternidad divina hacia unos niños, ¿no? De alguna manera lo vivimos los sacerdotes con nuestros sobrinos, al menos yo lo vivo con mis sobrinos, en donde pues me divierto muchísimo y veo la belleza de poder tener pues una descendencia, una familia, llevar adelante una familia. Pero en un momento determinado, San José, que tenía sus planes, que tenía su trabajo, que era una persona sencilla, humilde, modesta, este San José siente en un momento de su vida un llamado particular y está relacionado con María. Entonces, San José siente el miedo, siente el deseo de escapar, siente el no saber qué está pasando, porque María no tiene dudas sobre María, no tiene dudas sobre la integridad de María, pero dice esto es demasiado extraño y además prefiero hacerme a un lado. Cuando una mujer pues es descubierta en adulterio o una mujer que está para casarse quedaba embarazada, pues la pena era la lapidación, era una cosa muy terrible en aquel entonces, pero bueno, era lo que existía en aquellos tiempos, ¿no? Según la ley, una mujer que había sido infiel a sus votos tenía que ser lapidada. Entonces, San José, ante esa situación y dándose cuenta que él no puede, no siente, ¿cómo decirlo? No tiene dudas sobre María, prefiere alejarse. ¿Y qué significa alejarse en ese sentido? Significa que alejándose San José hacía recaer sobre él la culpa de ese niño, ¿no? Es como si se autodenunciara desapareciendo del contexto. Y de esa manera, pues María quedaba libre, como si San José hubiera hecho algo que no era correcto y hubiera obligado a María. Pero bueno, volvemos a nuestro tema. Cuando San José descubre que va a ser el padre del Mesías, entonces se da cuenta que toda su vida cambia radicalmente, que su vida ya no va a ser una vida normal, que su vida va a ser una vida de consagración, que María, que es la Madre de Dios, que es toda pura, que es inmaculada, pues tiene que ser respetada en esa condición suya, ¿no? De total consagración al Señor. Y Él lo hace con alegría, Él lo hace con sacrificio, sabiendo que Dios no le va a faltar, Dios no se deja ganar en generosidad, como se dice, y va a bendecir a este San José. Y por este motivo yo creo que hay una razón aquí por el cual San José es el patrono de los seminaristas, el patrono de los colegios donde estudian para ser sacerdotes, porque precisamente quien quien recibe una vocación sacerdotal de alguna manera es una vocación a ser como San José, ¿no? A renunciar a sus propios planes. Todos hemos tenido que renunciar a nuestros propios planes para dedicarnos a las cosas de Dios, para dedicarnos a hacer crecer ese niño, a Jesús, hacer crecer a Jesús en las almas, cuidar de la iglesia, cuidar de la Virgen, cuidar de las cosas más importantes, más bellas de todo el universo mundial, que son María y José. Entonces, reconozcamos en este hombre, en la sencillez de este hombre. También podemos decir, para terminar, podemos pensar también en la vida oscura y en la vida silenciosa de San José, ¿no? Hay sacerdotes que son más conocidos, hay sacerdotes que salen en la tele, hay sacerdotes que tienen su canal de YouTube, así que yo les pido que así eh, puedan, se inscriban a mi canal y de tal manera pues podemos seguir adelante. Pero hay muchísimos más sacerdotes que en el silencio, calladamente llevan adelante este peso de ser San José, de ser papás para las almas, de llevar a las almas hacia Dios, de cuidar
lo que es más precioso de la iglesia, que es Jesucristo, que es la Virgen, que es el cuerpo místico de Cristo. Entonces, vamos a recordar a todos los sacerdotes, vamos a recordar a todos los papás reales, a todos los papás espirituales, a todos aquellos que con sacrificio, con renuncia, a veces con dolor, a veces con caídas, a veces con pecados, pues se ponen de pie y siguen adelante porque reconocen esta bellísima misión que es la de representar a San José dentro de la iglesia. Bueno, que Dios les bendiga, inscríbanse en mi canal para que podamos transmitir cosas nuevas. Así me entusiasmo y digo más cosas, porque si no me voy a desanimar y ya no voy a seguir con este canal. Pues que Dios les bendiga mucho y nos vemos en la siguiente.